Humano Derecho Radio Estación presenta. Acceso a la Justicia presenta Justicia en la Mira. Derechos Humanos. Poder Judicial. Análisis. Jurisprudencia. Actualidad. Entrevistas. Agenda. Justicia en la Mira. Observa, denuncia y defiende. Tus derechos, los de todos. Hola amigos, bienvenidos a Justicia en la Mira, el programa de la ONG Acceso a la Justicia a través de Humano Derecho Radio Estación. Hoy nos acompaña en los controles el compañero Christopher Salazar y en la dirección y producción de este espacio los directores de Acceso a la Justicia, Laura Lousa, y quien les habla, Ali Daniels. Bueno amigos, hoy vamos a hablar como siempre, de diversos temas vinculados a los derechos humanos y en particular, bueno, dado que está de moda el que se hable sobre el tema de las elecciones y como además se acaba de anunciar que se va a negociar o se está tratando de negociar la constitución de un nuevo CNE, pero donde no tenemos suficientes elementos de juicio, no nos dicen cuántas personas van a elegir, si son 2, si son 3, si son 5 y en qué términos, pues estamos a la expectativa, pero no por ello vamos a dejar de aprovechar y como estuve haciendo una presentación sobre este tema a varias organizaciones en estos días, quiero pues transmitirle los puntos más importantes de esa presentación sobre los aspectos jurídicos de los procesos electorales en Venezuela. Esto es un tema muy complejo, un tema muy denso, no es una cosita así que uno dice, bueno, es que le dan a la gente bolsas clap o que le compran el voto o los obligan a votar a través del voto asistido. No, es un verdadero sistema de trampa, es un verdadero ecosistema electoral donde uno mire, arriba, abajo, izquierda o derecha, hay un elemento a favor del oficialismo, ¿no? Entonces lo primero que tenemos que señalar es que los procesos electorales no son procesos formales, no son procesos digamos, de mero trámite. Los procesos electorales son la base de una democracia y están representados en el artículo 5 de la Constitución, que dice que la soberanía reside en el pueblo. En consecuencia, no es el gobierno, no es Nicolás Maduro el dueño de la soberanía, son los ciudadanos, somos los ciudadanos que ejercemos el voto, los que somos los verdaderos soberanos de este país y lo expresamos a través del voto. Por eso es tan importante el tema. Y por eso el gobierno hace tanta alaraca de que ha hecho no sé cuántos o potoscientos procesos electorales, que han ganado no sé cuántos, y que además se ufanan de decir que han reconocido cuando pierden, ¿no? Para demostrar que son una representación democrática y que son demócratas, ¿no? Sin embargo, esto no es así. Y voy a poner los 3 casos en los cuales el gobierno acepta, reconoce que perdió una elección, pero no la acata, ¿no? Entonces eso es como cuando un padre le dice a un hijo, ese es mi carro, no te doy permiso para que lo uses, y el hijo le dice, yo te reconozco como padre, está bien, tú eres el dueño del carro. Y después, cuando el padre se va, dice, bueno, voy a esperar que se duerma para robarme el carro, ¿no? Entonces, respeta que el padre es el dueño del carro, pero no acata la decisión del padre de no prestarle el vehículo, ¿no? Entonces, esa es la situación en el caso del oficialismo, que ante 3 situaciones donde ha reconocido la derrota electoral, en realidad lo que ha hecho es una cosa diferente. Primero, la primera respuesta fue, sobre todo en las regionales y en las locales, donde reconocía haber perdido. En esos casos, ¿qué es lo que hacía? Ya lo sabemos. Era simplemente establecer estructuras paralelas, protectores o figuras locales, especie de alcaldías ad hoc, apuestas ahí para hacerle sombra al electo, ¿no? Con lo cual entonces una vez más no se reconoce la voluntad popular, sino que simplemente se tiene un gobierno paralelo. O la otra posibilidad que también ha ocurrido es que yo reconozco que el gobernador tal ganó,
pero no le voy quitando competencias y se lo voy transmitiendo a esa autoridad paralela que tengo. Entonces, como ven, en estos casos no es cierto que se reconoce la derrota electoral y mucho menos que se acate, sino que simplemente se montan una parafernalia para hacer ver que se respeta, pero en realidad lo que hago es contradecir al soberano. La segunda situación es en el caso de las reformas constitucionales. La reforma constitucional del año 2007, igual, el gobierno reconoció haberlo perdido, pero igualito la llevó a cabo a través de leyes que establecieron el socialismo, las comunas y todo este entramado comunista que no está en la Constitución, y el otro medio a través de la enmienda para que hubiese la reelección indefinida, a pesar de que la propia Constitución dice que cuando una reforma ha sido rechazada no puede ser propuesta de nuevo en el mismo periodo constitucional. Pero como sabemos, el Tribunal Supremo, en su tarea de obediencia absoluta al poder, pues simplemente dijo que sí se podía, y entonces se aprobó la reelección indefinida, violando una vez más la Constitución. Y el último supuesto es el caso de las elecciones presidenciales del 20 de mayo, que ya vamos a comentar en el siguiente espacio. Y bueno, como estamos en la conmemoración de otro aniversario más de la masacre del Amparo, masacre que al día de hoy todavía queda impune, vamos a escuchar en la voz de esa deliciosa experiencia sonora que es la voz de María Rivas, una canción mansa para un pueblo bravo. ¿Y quién diría que el autor de esa misma canción pensaría cuando la escribió que ese pueblo bravo está padeciendo las inclemencias y las violaciones de derechos humanos de un gobierno del mismo signo que su autor pregonaba, ¿no? Entonces es triste que las letras de Lee Primera pues se hayan convertido en un arma para la propia ideología a la cual él servía, ¿no? Entonces con ustedes María Rivas en Canción Mansa para un pueblo bravo. Lagrimiar de las cumaraguas está cubriendo toda mi tierra. Piden la vida y le dan un siglo, pero con tal que no pase nada en mi tierra mansa, mi mansa tierra. Yo sé que un día tuviste sueños, tuviste un río cuando pequeño, pero tu alma se te alegraba con la llegada del vendaval. Huellas cansadas tienen tus pasos, pero aunque el río sea muy manso, poquito a poco se enfrenta al mar. Vuelve a tu canto de turubial, llena de gritos el carbonal. Que hay semerucos allá en el cerro y un canto hermoso para cantar. Que hay semerucos allá en el cerro y ya la gente empezó a sembrar. ¡Ay! Empezó a sembrar. Pienso que todo el pueblo es un muchacho que va corriendo tras la esperanza que se le va. La sangre joven y el sueño viejo, pero dejando de ser pendejo, esa esperanza será verdad. Vuelve a tu canto de turubial, llena de gritos del carbonal. Que hay semerucos allá en el cerro y un canto hermoso para cantar. Que hay semerucos allá en el cerro y ya la gente empezó a sembrar. ¡Ay! Empezó a sembrar. Los zapamates ya se vistieron como en Cuaresma los nazarenos. Dulce mejilla la de mi pueblo y a la segunda le está doliendo a mi pueblo manso. Manso pueblo, vuelve a tu canto de turubial, llena de gritos el cardonal. Que hay semerucos allá en el cerro y un canto hermoso para cantar. Que hay semerucos allá en el cerro y ya la gente empezó a sembrar.
que el chivo manso siempre lo arrean y eso no pasa si es Montaraz. Vuelve a tu canto de turubial, que el pueblo manso ya es Montaraz. Vuelve a tu canto de turubial, que el pueblo manso ya es Montaraz. Vuelve a tu canto de turubial, que el pueblo manso ya es Montaraz. Vuelve a tu canto de turubial, que el pueblo manso ya es Montaraz. Que el chivo manso siempre lo arrean y eso no pasa si es Montaraz. Que el chivo manso siempre lo arrean y eso no pasa si es Montaraz. Que hay semerucos allá en el cerro, un canto hermoso para cantar. Que hay semerucos allá en el cerro y ya la gente empezó a sembrar. Vuelve a tu canto de turubial, que el pueblo manso ya es Montaraz. Vuelve a tu canto de turubial, que el pueblo manso ya es Montaraz. Bueno, amigos, luego de escuchar a María Rivas con esa canción que hace alusión a la protesta permanente de un pueblo oprimido y que es perfectamente aplicable a la situación actual, lamentablemente, pues vamos a continuar hablando del sistema electoral venezolano, tema que está de moda por los recientes hechos de constitución del comité, aparentemente de un comité de postulaciones para nombrar nuevas autoridades. Bueno, decía que entonces las dos situaciones anteriores, la de cuando vio una derrota local o regional, establecer mecanismos paralelos, la segunda cuando en la derrota de la reforma constitucional, que es hacerla igualito a través de medios legales o a través de una repetición de la enmienda de la reelección indefinida, cosa que está prohibida en la Constitución. Y por último está el tema de la derrota catastrófica para el gobierno de la Asamblea Nacional en diciembre del año 2015. ¿Cuál fue la respuesta en ese caso? Ahí se reconoció parte de la victoria. O sea, a diferencia de los casos anteriores donde se reconoció que se había perdido la reforma constitucional de año 2007, pero después se llevó a cabo, o el reconocimiento de la derrota en elecciones locales y regionales, aquí desde un inicio no se quiso reconocer las 2/3 partes que había obtenido la oposición, sino que se negó de arranque que se hubiesen elegido los diputados de Amazonas. Entonces ahí vemos cómo ya hay una diferencia respecto a los otros dos supuestos, porque se reconoció solo parcialmente la victoria de la oposición. Adicionalmente, ya no solo es que no dejó actuar a la Asamblea, sino que prácticamente en anulo. Lo primer tipo de actividad fue que el Tribunal Supremo, no hubo una sola ley que la Asamblea Nacional dictara que no fuese anulada. Hubo una que fue aprobada en el voto de la bancada oficialista, que tiene que ver con las comunicaciones en centros penitenciarios. Salvo esa ley, que fue, como digo, aprobada con el voto de el gobierno, pues el resto de todas las leyes que se aprobaron fueron anuladas. Y después apareció la famosa figura de este desacato, que no está en la Constitución y que no existe. Ese desacato, como ya hemos comentado en otros programas, es un invento para amarrar a la Asamblea. Adicionalmente a eso, luego de esta derrota, había otras elecciones pendientes y se suspendieron. Es decir, el trauma al gobierno fue de tal magnitud que elecciones que debían haberse realizado, como las de gobernadores, no se realizaron, se pospusieron, porque el gobierno tenía miedo de volver a perder. Entonces, por eso es que cuando establecieron lo que sí ya siempre han hecho, que es estructuras paralelas, en este caso la ANC, lo hicieron de tal modo, con un sistema tan alejado del carácter democrático, que, como ya sabemos, fue hecho violando los principios más elementales de la democracia, como por ejemplo una persona, un voto, porque recordemos que había, en el caso de la Asamblea Nacional Constituyente, era posible que una misma persona tuviera 2 y hasta 3 votos por los sectores a los cuales arbitrariamente el CNE le asignaba. En nuestra oficina, por ejemplo, había 3 personas que votaban 2 veces por 2 sectores, y había otras como yo que tenía un solo voto. Entonces, este fue la respuesta. Y adicionalmente se reelaboró el sistema electoral bajo estos términos que son los mismos, hay que señalar, que se utilizaron en España para hacer elecciones por sectores, de manera de tener un mayor control de la votación, cosa que fue lo que al final ocurrió, y por eso es que la Asamblea Nacional Constituyente irrita y de todo punto de vista ilegal e inconstitucional. Entonces, como ven, no es verdad que el chavismo tenga un talante democrático o que siquiera haya acatado la voluntad del soberano cuando el soberano ha expresado su opinión,
porque cuando esa opinión ha sido contraria a lo que ellos postulan, pues simplemente evaden y toman otros caminos para hacer lo contrario de lo que el soberano, es decir, el pueblo, les ha ordenado. Entonces, dicho esto, vamos a señalar adicionalmente que se ha establecido un nuevo tipo de elecciones a partir del 20 de mayo. Los elementos más característicos de este nuevo diseño de elecciones, primero fue la convocatoria que se hizo a través de la constituyente, cosa que también es constitucional, porque una constituyente es para hacer una constitución, no para estar convocando elecciones. Además de eso, se agregó el tema de la inhabilitación de los partidos. Se inhabilitaron partidos antes de esa elección, repito, antes de esa elección se inhabilitaron a la MUD, se inhabilitó a Primero Justicia y a Voluntad Popular. Eso no es gratuito, eso lo que nos está señalando es que precisamente se quería tener una posición escogida por el gobierno, ¿no? Por la Sala Constitucional, adicionalmente, se inhabilitaron a 42 organizaciones políticas. ¿Qué gobierno, qué país inhabilita 42 órganos de partidos políticos de esta manera? Esto lo que nos está diciendo, una vez más, es que efectivamente esas elecciones fueron del todo írritas. Además, hay las inhabilitaciones y también declaradas contrarias a la Convención Americana de Leopoldo López y otros líderes políticos, justamente para evitar que haya un liderazgo que pueda hacerle sombra al gobierno. Y finalmente hay otro tipo de inhabilitaciones, que es la que llamo yo inhabilitaciones de facto. Es decir, todos aquellos diputados que están fuera del país porque o han sido amenazados o tienen sentencias del Tribunal Supremo en su contra y que han tenido que, para proteger su vida, han tenido que salir del país. Entonces, como ven, todo este patrón de persecuciones hace imposible decir que en Venezuela hay unas elecciones de acuerdo con criterios democráticos, ¿no? Bueno, y dicho esto, vamos entonces a la siguiente pausa musical. En este caso vamos a escuchar a unas voces preciosas. Son dos cantantes femeninas realmente extraordinarias. Una es venezolana, Nela, que por cierto está siendo nominada a Nuevo Artista pues, en el Grammy Latino en este mes de noviembre que viene. Y una artista griega, Erini, que cantan ellas dos una de las canciones más bellas de la música más reciente de música venezolana. Es nada más y nada menos que Viajera del Río. Con ustedes, Nela y Erini. Paseando una vez por el malecón, extasiado me quedé al ver una flor perfumando el río. Era angelical como el azar y corría buscando el horizonte se perdía. La quise tocar, la quise abrazar, quise amarla como ti, ni que fuera un mago para contener la fuerza del río. Y se fue ocultando y se fue marchando, luego desapareció. Pasaron los años y el arcano tiempo la alejó de mí. Por eso en mis sueños, cuando te recuerdo, triste voy al malecón para ver si el río cambia la corriente y vuelvo a ver mi flor. Paseando una vez
Pasaron los años y el lejano tiempo la alejó de mí. Por eso en mis sueños, cuando te recuerdo, triste voy al malecón para ver si el río cambia la corriente y vuelvo a ver mi flor. Bueno, amigos, y luego de esta extraordinaria interpretación de Viajera del Río, que debo comentarles que quien les habla tuvo el privilegio de estar en el Teresa Carreño cuando Serenata Guayanesa, en un concierto, presentó esta canción por primera vez, ¿no? Todavía recuerdo la sensación entre el público de estar ante una expresión de la música venezolana que se salía de lo normal, ¿no? Como efectivamente ocurrió. Y es una canción porque ya forma parte pues del repertorio de la música venezolana. Y además debo agregar que esta interpretación tiene un mérito adicional. Y es que esta señora Erini, que es la que acompaña a Nela es de Margarita, pero Erini es griega y no habla una papa español, digamos, como lengua nativa, sino que lo aprendió después. Entonces tiene mucho mérito que, no siendo su lengua nativa, haya hecho una interpretación tan bella de esta canción Viajera del Río. Bueno, dicho esto, vamos a continuar, como estábamos hablando del sistema electoral venezolano. Obviamente no pretendo en estos minutos agotar lo que tiene que ver con el sistema electoral, pero sí decirles lo más delicado desde el punto de vista jurídico. Y es que todos creemos que digamos, el escrutinio de los votos en el país se hace a través de esta figura que hay de las auditorías ciudadanas, ¿no? Que hacen los ciudadanos, que escogen la mitad de las cajas y comparan lo que sale de las cajas a lo que la máquina les dice, ¿no? Bueno, les informo que eso no es así, porque de acuerdo con el Reglamento General de la Ley Orgánica de Procesos Electorales, el escrutinio, de acuerdo con su artículo 334, el escrutinio es automático. ¿Esto qué quiere decir? Que el conteo de votos es el que hace la máquina. ¿Ok? Entonces, eso es el verdadero escrutinio. Y la verificación es un control posterior. De hecho, yo les pido que vayan a ese reglamento y busquen el artículo 437, que dice en su última parte, dice, bajo ningún concepto, la verificación ciudadana se considerará escrutinio ni forma parte de ese acto. Y ustedes miran, bueno, pero ¿y cuál es el problema? Si hay una irregularidad, pues igual este proceso de verificación ciudadana lo describe. No, es que el tema es que no es cierto que no sea un escrutinio y no es cierto que no tenga la misma naturaleza. Es decir, la máquina no puede prevalecer sobre lo que digan los ciudadanos. Si los ciudadanos dicen hay una discrepancia, por lo menos tienes que dar pie para que esa verificación ciudadana pueda expresarse. Pero el tema es que ya ha habido sentencias del Tribunal Supremo que han dicho, una sentencia más bastante antigua del 15 de mayo del año 2006, que dice, por cuanto no se puede verificar el número de boletas depositadas en virtud de la inexistencia del valor referido a la cantidad de las mismas. Ya, entonces que viene la parte importante, ya que el voto reposa en un instrumento electrónico que es la memoria removible o pendrive. Es decir, el voto no es el papelito que uno recibe cuando vota. No, el voto es ese hecho que ocurre dentro de la máquina cuando uno aprieta el botón y escoge un candidato. Y lo que da la máquina es un simple recibo, que es lo que después se va a controlar. Entonces, ¿por qué esto es importante? Porque al no dar de carácter de escrutinio a lo que hacen después los ciudadanos cuando abren las cajas, se le da entonces más importancia a lo que diga la caja que a lo que dicen las personas. Es decir, lo que ocurrió en la Cuarta República, mal llamada Cuarta República, acta mata voto, ahora es máquina mata electores, ¿no? Entonces, eso no puede ser, porque esto para nosotros, y esto desde un punto de vista jurídico, estamos estrictamente desde un punto de vista jurídico,
esto de abrir las cajas y ver y verificar lo que dice la máquina es parte del escrutinio. Es como que si yo escogiera una persona, le diría, bueno, tú cuentas los votos y después que esta persona ya termina, todos los demás nos reunimos y nos vamos a ver si es verdad lo que esta persona contó es cierto. Entonces aquí la gravedad de esto es que si hay una discrepancia, prevalece lo que dice la máquina, porque la máquina es la que tiene el voto y los ciudadanos no tienen el voto en sus manos, sino unos simples recibos. Entonces, una de las cosas que hay que reformar del sistema electoral venezolano es esta perversión según la cual se le quiere dar a entender a la gente que hace una auditoría y en realidad si esa auditoría da discrepancias, de todos modos lo que va a prevalecer es lo que le diga la máquina. Entonces, obviamente esto no quiere decir que es que tengamos que volver al voto manual, pero sí que se establezcan los controles necesarios y se modifiquen las normas electorales de tal modo que la verificación ciudadana no sea una cosa de mero trámite que no pueda contradecir lo que las máquinas dicen. Porque, como digo, el escrutinio es parte también, forma parte del escrutinio, la participación que los ciudadanos hacen del control de lo que la máquina hace. Entonces, como ven, esto es un tema bastante complejo. Este reglamento tiene 491 artículos y 121 páginas. Eso les da una idea de lo que se ha aplicado el gobierno en esta materia para tenerlo regulado y bien reglamentado a su favor, de modo que no es gratuito que de todas las cosas que hace el gobierno, lo que esté más regulado, lo que esté más controlado, es el tema electoral precisamente porque es el que les ha permitido dar esta apariencia de democracia que en realidad pues no tenemos, ¿no? Y dicho esto, bueno, pasamos a la siguiente pausa musical. En esta oportunidad vamos a, también en la misma onda inicial, vamos bueno, por cierto, la cantante de Viajeras se llama Nela Rojas, ¿no? Por si acaso la quieren escuchar, tiene una voz preciosa. Y ahora vamos a escuchar a una cantante chilena con una voz también muy hermosa que canta uno de los clásicos de la música venezolana como lo es Pajarillo. Con ustedes, Elizabeth Morris con Pajarillo. Pajarillo, pajarillo, vuela si quieres volar. Yo te recorté las alas para verte caminar. Me dijiste que eras libre, como la palma en el llano. Si la palma fuera libre, no la picara el gusano, no la tremolara el viento, ni la quemara el verano. A mí me pueden llamar trueno, relámpago, rayo. Si me pega buena brisa, vuelo más que un papagayo. Yo soy la que anda de noche allá por el vecindario, y sé cuándo ladra el perro, y sé cuándo canta el gallo, y sé cuándo están dormidos los muchachos de mi barrio. Dijiste que eras firme, como la palma llanera. Si la palma fuera firme, no la seca la candela, no la tremolara el viento, como la copla del llanero. A mí me pueden llamar el clarín de los lamentos. Yo soy la que hace llorar los corazones por dentro, y soy como la cocina que cocina fuego lento, y soy como los temblores que vienen de tiempo en tiempo, y soy como el picaflor que anda siempre muy contento. De la rosa a los rosales, de los páramos al viento, busco una mujer ingrata de mal agradecimiento. El sol le dijo a la luna: mujer, métete pa' dentro, porque de noche
lamento. Diario Injusticia. Bueno amigos, y luego de esta maravillosa interpretación Pajarillo, en voz de esta cantante chilena que cantó con tanto sentimiento esta expresión del joropo venezolano, como lo es Pajarillo, vamos ahora con nuestra acostumbrada sección de Diario Injusticia. En esta oportunidad es un caso, digamos que es sencillo, no es complicado. La sentencia es una sentencia del 4 de octubre del año 2019 de este año. El expediente es el 19023 y la sentencia es la número 400 de la Sala de Casación Civil. En este caso se trata, digamos, como dije, un caso sencillo, es un caso de un bien, de un inmueble, que fue vendido con unos gravámenes que impiden que el inmueble pueda ser utilizado o poseído por quien lo compró. Entonces la demanda dice, bueno, dado que por los gravámenes que tiene este inmueble yo no lo puedo tener, entonces pido que me devuelvan el dinero que yo pagué por él y me lo indexen, ¿no? Entonces en este caso, aunque ustedes no lo crean, la indemnización que se otorgó a el demandante equivale a 4,5 bolívares soberanos. No 4.500, no 450, no 45, no. 4,5 bolívares soberanos. Entonces, claro, dirán, bueno, no, pero se ordenó la indexación. Sí, claro, se ordenó la indexación. Entonces aquí viene, y es lo que queremos destacar de esta Diaria Injusticia, es el hecho de que los índices de inflación que establece el Banco Central, que son los que se utilizan para indexar los montos, no son reales, de manera que la indexación judicial en Venezuela es una estafa. Es una estafa porque la indexación lo que busca es que si una cosa valía $10 en una fecha, 10 años después el monto correspondiente en bolívares equivalga también a $10. Es decir, que el poder de compra sea exactamente el mismo, ¿no? En este caso, nosotros contamos con el beneficio de tener un economista en nuestro equipo de trabajo y él se dio la tarea de, utilizando los índices del Banco Central, hacer esta indexación, ¿no? Entonces, el monto que fue originalmente condenado arroja, luego de todas estas cifras, da 257 mil,
257.425.013 bolívares con 90 céntimos a la fecha de hoy. Esto representa apenas 10.900 dólares, perdón, 10.905 dólares. En cambio, en el 2008, la cifra de Fandada, que eran 450.000 bolívares, representaba, entonces aquí vean la diferencia, 209.000 dólares a la tasa oficial, que era 2,15, y 84.000 a la tasa paralela. O sea por la tasa paralela o la tasa oficial, era muchísimo más dinero, 200.000 en el primer caso y 84.000 en el segundo, y en el caso de la indexación apenas da 10.000 dólares. Entonces yo perdí 200.000 dólares en el año 2008 y me pretenden devolver 10.900. Entonces, como ven, lamentablemente, esto es un caso de diaria injusticia donde una persona ganando un juicio pierde porque los índices de inflación que genera el Banco Central son falsos y no es verdad que permiten una verdadera indexación, porque cuando se aplican a la realidad dan apenas una fracción que no llega ni al 5% del monto inicial. Es una estafa la indexación judicial. Y con esto cerramos nuestra sección de Diaria Injusticia. Bueno amigos, ahora rápidamente pasamos a nuestra sección La Hora Loca del Derecho en Venezuela, que reseña estas cosas que ya van más allá de la ilegalidad y la inconstitucionalidad y que lo que señalan es la irracionalidad y el garabato en que lamentablemente el derecho se ha convertido en Venezuela. La idea de esta sección es eso, ir a los elementos ya irracionales de irrespeto al derecho que ocurren en el país y que por su naturaleza son dignos pues de una hora loca, ¿no? En este caso se trata de una resolución que está en Gaceta Oficial. O sea, esto no es una cosa toda formalita. Es de una Gaceta del 5 de febrero del año 2014. La Gaceta es la número 40.349. Esto es un aporte, tengo que decirlo, del profesor Antonio Silva, que fue el que encontró esta joya, ¿no? Y ustedes me dirán, bueno, ¿y qué tiene de particular? Bueno, básicamente la idea de esta resolución que fue publicada en esta Gaceta es una resolución de la Procuraduría General de la República. Ustedes miran, bueno, ¿y qué tiene de particular? Bueno, mira, cualquier estudiante de Derecho de primer año le enseñan que hay una cosa que se llama la pirámide de Kelsen, que es simplemente una pirámide que dice una estructura jerárquica según la cual las normas tienen una estructura, una jerarquía. En la cabeza, arriba, en lo más alto, está la Constitución, después están las leyes orgánicas, luego le siguen las leyes ordinarias, después le siguen los reglamentos y después están las resoluciones administrativas y las circulares y las providencias, ¿ok? Todo eso uno previa encima del otro, es decir, una providencia administrativa, una resolución administrativa no puede contradecir lo que dice la ley no puede contradecir lo que dice la Constitución, y la Constitución es la máxima norma, pero tiene a su vez tiene como tope los derechos humanos. Ninguna Constitución puede ir contra de los derechos humanos. Entonces esta resolución es la resolución número 40.000, la resolución 5-2014 del 4 de febrero del año 2014, emanada, como dije, de la Procuraduría General de la República. Entonces, ¿qué tiene de particular esta resolución? Bueno, esta resolución tiene de particular que, siendo una resolución, es decir, teniendo un rango menor a una ley, cambia una ley. Eso es lo loco de la resolución, ¿no? Y en este caso no utiliza el verbo reformar, sino utiliza el verbo reforzar. Pero en realidad lo que hace es cambiar la ley. De hecho dice, artículo 1, reforzar lo establecido en el artículo 75 de la Ley de Contrataciones Públicas en la forma siguiente. Y después, en los artículos siguientes, modifica otros artículos de la misma ley, ¿no? Entonces, esto es una cosa absolutamente increíble que un procurador, porque además esto, si lo dijera, la Dirección de Ingeniería del Ministerio de Infraestructura, bueno, los ingenieros no tienen por qué saberlo, pero que el procurador, que es en realidad el abogado del presidente de la República, que el abogado de la República diga que él puede reformar una ley, es una cosa que va más allá de cualquier racionalidad. Y que, como dije, cualquier estudiante de Derecho te hubiera dicho, eso es imposible, eso no lo puedes hacer.
Y tanto fue la laraca que se armó, y me imagino que algún alumno de Antonio Silva o de algún profesor, que todos nos hicimos eco de esta situación en su momento, yo daba posgrado en ese caso, en ese momento, hicimos un escándalo de cómo era posible que una resolución que modificara una ley, y bueno, finalmente en una gaceta posterior salió otra resolución diciendo que se dejaba sin efecto, se revocaba esa resolución, es decir, que se revocaba la resolución que a su vez reformaba una ley. Esto es lo que para mí resume lo que significa el derecho para el régimen, es decir, nada. Es decir, un procurador que es un abogado que estudió en una universidad, si él considera que él puede reformar una ley a través de una resolución, pues ya a partir de ahí todo lo demás no nos puede sorprender. Además, esto tengo que aclararlo. Me acuerdo que en su momento nosotros decíamos, además esto no tiene sentido porque en esa época, que en 2014, el gobierno tenía la Asamblea Nacional y además le había dado una ley habilitante. Entonces, el abogado del Estado, si quería reformar la ley, simplemente tenía que decirle al presidente de la República, aquí tengo un proyecto, hagamos un decreto ley y saquemos la reforma de la ley que yo pretendo. Entonces, no había ninguna necesidad de hacer este esperpento, de esta cosa que realmente lo que da es tristeza de cómo se puede enseñar derecho en Venezuela al revés de lo que no puede, debe ser, a través de estos actos y ritos que han dictado órganos de esta naturaleza y de este rango constitucional como es la Procuraduría. Entonces, como ven, con esto pues cerramos esta sección de La Hora Loca, que nosotros pensábamos que iba a ser una cosa excepcional y que se va a convertir, por todo el material que hemos recopilado, en una sección fija, porque esta burla del derecho lamentablemente no es la excepción, sino la regla, como hemos podido apreciar. Y dicho esto, pasamos a la última pausa musical del programa y vamos a escuchar también una voz preciosa de un grupo y una cantante femenina. En este caso vamos a escuchar un grupo que se llama Guafa Trío, con la voz líder de Marta Gómez cantando una canción muy bella que se llama La Raíz. Detrás de un árbol de cerezo se escondió la primavera. Siembro en un cesto la hiedra, en un dedal siembro romero, y de la raíz que le crece se derrama un aguacero, y de la raíz que le crece se derrama un aguacero. El cielo en tus ojos brilla, de tu risa se ilumina, se alimenta el mundo entero, y sin ti la palabra calla, calla el alma,
Vuela al cielo mariposa, libélula encantada, vuela alto, vuela lejos, pero quédate en mis alas. Vuela al cielo mariposa, libélula encantada, vuela alto, vuela lejos, pero quédate en mis alas. Vuela alto, vuela lejos, pero quédate en mis alas. De un árbol de cerezo se encerró la primavera. Guardo en un gesto tu abrazo, en un papel guardo el recuerdo, y de la raíz que le crece se derrama mi silencio, y de la raíz que le crece se derrama mi silencio. El cielo en mis ojos llora, de tu risa se enamora, se alimenta el mundo entero, y sin ti la palabra calla, calla el alma, la tonada, calla oscuro el universo. Vuela al cielo mariposa, libélula encantada, vuela alto, vuela lejos, pero quédate en mis alas. Vuela al cielo mariposa, libélula encantada, vuela alto, vuela lejos, pero quédate en mis alas. Vuela alto, vuela lejos, pero quédate en mis alas. Ay, la, 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 Bueno amigos, y ya regresando de esta última pausa musical, que por cierto, esta canción muy bonita, yo la defino como despecho light, ¿no? Porque algo me dice que en realidad no se está tratando de la primavera, sino que creo que se estaba refiriendo a una persona a la canción, ¿no? Pero muy bonita, realmente la canción vale la pena escucharla, ¿no? Y les sugiero que la busquen por YouTube. Bueno, dicho esto, bueno, hemos tenido tanta información en este programa que no hemos tenido tiempo de hacer nuestras redes sociales, falta grave. Entonces, recordamos que nos pueden seguir a través de Twitter, @acceso a justicia, y por Instagram y por Facebook a través de la expresión acceso a la justicia, ¿no? Y bueno, vamos ahora a finalizar con nuestra muy querida sección de derechos humanos y poesía. En este caso vamos a hablar, como hemos hecho en los programas anteriores, sobre la Declaración Universal de Derechos Humanos. Estábamos todavía en el artículo 1, que es el que habla de que todos los seres humanos nacen libres e iguales en dignidad y derechos, y dotados como están de razón y conciencia, deben comportarse fraternalmente los unos con los otros, ¿no? Debo decir que de las 3 principios de la Revolución Francesa, que es igualdad, legalidad y fraternidad, el que tiene más dificultad desde el punto de vista jurídico hacerlo efectivo es el de la fraternidad, ¿no? Que también está reconocido en esta Declaración Universal, ¿no? Porque cómo tú puedes obligar a alguien, o cómo puede alguien ser fraterno, ¿no? Comportarse como un hermano con alguien. Entonces, en este caso, pues aquí han dicho que hay ciertas acciones del derecho en las cuales, por ejemplo, está donde, por ejemplo, se recarga impuestos a un sector particular de la economía para apoyar a otro, por ejemplo, cuando se destinan impuestos, por ejemplo, para niños abandonados o para, en el caso, por ejemplo, de España, donde hay un sector de la economía que son los estancos, que son donde venden tabaco y estas cosas, que la mayoría de esos estancos son para personas que no tienen dificultades en la visión. Entonces ahí hay una expresión de cómo se puede ser fraterno con
el prójimo a través de un elemento normativo, pero como digo, es una cosa que no es fácil de concretar en una norma jurídica, ¿no? Entonces, pero bueno, obviamente tiene mucho que ver con el hecho de que al mismo tiempo todos somos iguales. Y en esta oportunidad nosotros vamos a leerles un poema de Gioconda Belli que se llama Y Dios me hizo mujer. Gioconda Belli, Y Dios me hizo mujer. ¿Qué dice este verso? Dice lo siguiente. Y Dios me hizo mujer, de pelo largo, ojos, nariz y boca de mujer, con curvas y pliegues, y suaves hondonadas, y me cavó por dentro. Me hizo un taller de seres humanos, tejió delicadamente mis nervios y balanceó con cuidado el número de mis hormonas. Compuso mi sangre y me inyectó con ella para que irregara todo mi cuerpo. Nacieron así las ideas, los sueños, el instinto, todo lo que creó suavemente a martillazos de soplidos y taladrazos de amor. Las 1001 cosas que me hacen mujer todos los días, por las que me levanto orgullosa todas las mañanas y bendigo mi sexo. Como ven, esto es un poema pues escrito a favor de la mujer, a favor de su humanidad, a favor de su igualdad como ser humano. Y como ya dijimos en la oportunidad anterior, esto es porque precisamente las mujeres, que son la mitad de la población mundial, lamentablemente todavía tienen una enorme lucha por delante en la igualación de sus derechos, ¿no? En Venezuela se ha querido ver que se han hecho cosas cuando en realidad, por ejemplo, los tribunales contra la violencia de la mujer pues no han cumplido con su labor, e incluso más grave, ha habido casos de denuncias de magistrados que le han pegado tiros a sus esposas, un magistrado en particular, y el Tribunal Supremo, esto trascendió en los medios, y a la fecha de hoy no ha habido siquiera una respuesta, un pronunciamiento, ya no digo del Tribunal Supremo, del que no esperamos nada, pero sí por lo menos de las mujeres magistrados que hay en ese tribunal, pidiendo que se haga una investigación y que se aclaren esas denuncias que se hicieron en su momento, ¿no? Entonces, como ven, si desde el propio tribunal hay esta gravedad de estas denuncias y no se hace nada, pues ¿qué queda para el resto del Poder Judicial venezolano, ¿no? Y también queremos agregar el tema pues de comentarles que la Declaración Universal hubo 3 tipos de votos de abstención. Ya dijimos en el primero, en el programa pasado, que es el de los países, o Sudáfrica en particular, que tenían un régimen de apartheid, y quedaron los otros 2. Bueno, el otro país que se abstuvo de votar, no que salvó el otro, sino que se abstuvo de votar, fue Arabia Saudita, porque señalaba que había preceptos de la Declaración Universal que podían contrariar el Corán y las leyes islámicas, ¿no? Esto, por supuesto, tiene mucho que ver con la posición, justamente de lo que estamos hablando ahorita de la mujer en la sociedad islámica, que está sojuzgada y subyugada por el hombre y a la que se le reconocen menos derechos. Les pongo un caso. A partir de los 5 años, si una pareja en Irán, que es un régimen islámico, se divorcia, automáticamente la custodia la tiene el padre. Solo si es menor de 5 años la tiene la madre. Entonces, obviamente esto es contrario a los intereses del niño, ya no digo de la mujer, sino del propio niño, y es una demostración más de lo que se necesita y lo que debe hacerse en esos países para luchar. Y bueno, queda el último de los países que salvaron el voto, que el tipo de país que en este caso fue el grupo de países socialistas, ¿no? Entonces, ¿por qué lo salvaron? Porque se establecía el derecho a migrar, el derecho a trasladarse, de libertad de tránsito. Eso lo señaló la presidenta de la comisión, que era Eleanor Roosevelt, que al final, y esto fue muy molesto para ella, porque muchas de las normas de la Declaración Universal se cambiaron para que la Unión Soviética y sus acólitos pues aceptaran la declaración, y a pesar de que se hicieron esos cambios, finalmente se abstuvieron. Entonces esto nos lleva a concluir que la Declaración Universal, a diferencia de lo que los socialistas dicen, se aprobó a pesar de la ideología socialista. Entonces una lucha sobre el socialismo fue una lucha sobre el apartheid y fue una lucha sobre el Islam y las ideologías que quieren sojuzgar a la mujer.
Esas tres tipos de posturas contra los derechos humanos, lamentablemente, son las que todavía se mantienen y contra las que hay que luchar en la actualidad. Y con esta pequeña reflexión sobre las ideologías que hay que combatir a favor de los derechos humanos, nos despedimos de su programa Justicia en la Mira, el programa de la ONG Acceso a la Justicia. Muchas gracias por su atención. Acceso a la Justicia presentó Justicia en la Mira. Observa, denuncia y defiende Tus derechos, los de todos.